Hola a todos. Bueno, vamos a continuar en esta sección que, bueno, estábamos viendo lo que es la norma. Entonces ahora vamos a introducir un nuevo concepto que en realidad, pues bueno, nace del mismo hecho de la propia norma. Entonces, bueno, vamos a definir ahora la siguiente, eh, pues herramienta que utilizaremos, ¿no? Vamos a tomar dos elementos de Rn y vamos a definir la distancia euclidiana. La distancia euclidiana. Que vamos a entender a la distancia euclidiana, bueno, entre dos vectores, entre x y y, como vamos a definirla y ahorita explicamos un poco en qué sentido está definido. Entonces, se dan cuenta, vamos a definir la distancia entre dos vectores como la resta de su norma. Recuerden que todo lo que estamos utilizando tiene una gran influencia sobre lo que es R, ya que tratamos de generalizarlo. Y entonces para esto vamos a recordemos que en los números reales, la distancia entre dos números, pues lo definíamos como el valor absoluto, ¿no? Si tengo x y y en los números reales, entonces definíamos como la distancia entre ellos de x menos y. Existen diversas propiedades sobre estas distancias y bueno, en general más o menos esa es la idea. Si recuerdan, pues más o menos tenemos aquí, pues por ejemplo, el 5 y aquí el 9. Entonces la distancia que hay entre estos dos, pues es 4, ¿no? Que lo podemos calcular como 9 menos 5. En este caso el valor absoluto de 4, que es 4. Sin embargo, pudimos haberlo hecho al revés, ¿no? Como 5 y 9. Y pues esto me da el valor absoluto de menos 4, que sigue siendo 4. Entonces tenemos bien definido aquí la idea de distancia, el cual siempre va a ser positivo, porque pues no tenemos distancias negativas y sobre estos dos números, en este caso x y y, ¿vale? Entonces, bueno, ya podemos definir la distancia sobre los números reales como, sobre Rn como una generalización del de los números reales que, este, bueno, lo vamos a definir con la norma. Ahora, pues esta distancia, pues geométricamente más o menos se puede entender como, bueno, este es un ejemplo no tan bueno. Supongamos que tenemos dos vectores y hacemos la resta. Si recuerdan la resta, como que era como algo de que ponías en la punta del otro vector, nos ponemos que este es x y este es y, ponemos este como menos y la distancia entre ellos, o sea, era como esta distancia. Pero como no podemos medir la distancia de este vector porque su centro no está en el origen, entonces como que lo hacíamos, transportábamos a este y esta era la distancia que en verdad necesitamos, y como este sí está anclado al origen, perdón, pues aquí sí podemos medir su norma de esto que está aquí. Y a eso entenderíamos como la distancia entre dos vectores. No es muy importante que entiendan la parte geométrica porque nos vamos a centrar más en la definición, pues de esta manera, ¿no? Con la norma. Entonces, bueno, recuerden que esto de la norma, pues es una generalización del valor absoluto. Si recuerdan cómo se calculaban las cosas con el valor absoluto, pues bueno, solo tienen que generalizarlo un poco. Es importante notar o recalcar que estas definiciones son importantes para lo siguiente que se va a estar viendo. Entonces vamos a meter algunos teoremas para ver como las propiedades de esta distancia. Entonces vamos a tomar tres vectores en Rn y pues decimos, vamos a ver sus propiedades, ¿no? Si tengo la distancia de x a y, es lo mismo que medir la distancia de y a x. Eso suena que es algo que debería de cumplir mi distancia, ¿no? Si estoy midiendo la distancia de un punto a otro, es lo mismo que si lo mido del otro punto al que inicialmente lo tenía. Que la distancia, a ver, creo que me equivoqué. La distancia entre dos puntos, pues siempre debe ser mayor o igual que 0. Por eso también quisiera que la distancia sea positiva,
que si la distancia entre dos puntos es 0, eso va a implicar, o más bien es un sí solo sí, pues estoy midiendo el mismo punto. Finalmente, el punto 4, que es muy parecido, más bien pues tiene todas las mismas propiedades, o más bien que nace de las propiedades de la desigualdad del triángulo. Entonces, que la distancia entre dos puntos, si agrego un tercer punto, la distancia de X a este punto y luego de este punto a Y va a ser mayor que la misma distancia entre estos dos. Y este se le conoce como desigualdad del triángulo. Tenemos la desigualdad del triángulo para las normas y esta es una desigualdad del triángulo para la distancia. Entonces, a pesar de que la distancia está definida de la misma manera que la norma, porque, o sea, si ven, pues se basa básicamente, aunque escucho muy incorrecto eso, en la norma, ¿no? Porque estoy sacando la norma de un vector muy en particular que le vamos a entender como distancia. Se llama distancia euclidiana porque, bueno, estamos utilizando la norma euclidiana. Entonces, bueno, vamos a demostrar estos teoremitas. El primero, pues está sencillo. A este se le conoce también como, creo que es simétrico o conmutativo a lo mejor. Pero bueno, vamos a ello. Tenemos que demostrar eso que está ahí. Recuerden que para hacer este tipo de demostraciones lo que recomiendo siempre es calcular primero un lado y luego el otro y después tratar de encontrar algún argumento para decir que ambos son iguales. Entonces medimos la distancia de x con y, por definición, que lo que acabamos de poner es la norma de x menos y, o sea, es encontrar la norma de este vector x menos y. Vamos a recordar que como x y y son elementos de Rn, pues entonces tienen n entradas, y con esas entradas, cada una de esas entradas las voy a anotar por x1, y así hasta xn, y y1 hasta yn. Entonces primero, antes de calcular la norma, voy a calcular pues x menos y, lo voy a poner aquí para que después pueda escribirlo de manera un poco más ordenada. X menos y pues sería la resta de las propias entradas. La resta de las propias entradas, y entonces pues su norma, mejor lo voy a poner acá abajo, su norma pues son estas entradas al cuadrado. Entonces recuerden que la norma, bueno, lo voy a poner acá arriba para recordarlo, la norma de un número está definido como la raíz del producto interno de los mismos, o pues también lo podemos ver como los cuadrados de sus entradas, ¿no? Como quieran verlo. Entonces, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es sacar la raíz porque está definido así la norma y sus entradas al cuadrado, que sería x1 menos y1 al cuadrado. Y así hasta xn menos yn al cuadrado. Y ahí lo vamos a dejar. Esta es mi definición de x, y. La distancia de x, y. Perdón. Y por otro lado vamos a calcular d de y, x. Entonces, si x menos y es esto, pues y menos x es lo contrario, ¿no? Hasta yn menos xn. Y entonces esto es igual a pues y1 menos x1 al cuadrado, y así hasta yn menos xn. Ok, entonces aquí ya tengo calculado pues mis dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Ahora son iguales, entonces hay que argumentar por qué. Entonces aquí vamos a poner la argumentación para que todavía quede más claro. Entonces notemos que son iguales, ya que pues x1 menos y1 al cuadrado es igual que y1 menos x1 al cuadrado. Recuerden que esto se ve básico, pero pues ¿cómo lo demostrarían? Entonces bueno, vamos a hacerlo un poquito más explícito, porque pues bueno, sabemos que esto, o sea, quiero que esto sea igual que esto, ¿no? Pero pues para cambiarlo de orden necesitaría haberlo multiplicado por un menos. Entonces bueno, vamos a ponerle así como menos 1 por, o sea, si esto de aquí, digamos que multiplico por un menos o factorizo un menos 1, como quieran verlo, entonces esto sería lo contrario, ¿no? Así quedaría. Entonces si ven, si yo multiplico, bueno, voy a explicar un poco, este por este, pues me da con menos, y si multiplico el menos 1 por el menos x1, pues me da en positivo, ¿no? Que es lo que quiero.
Vale, pero esto de aquí, pues por leyes de exponentes, esto puede verse como menos 1 al cuadrado por y1 menos x1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado pues es 1. Y entonces así ya demostramos más explícitamente esto que está aquí. Ajá, entonces ya queda más claro que esas dos cosas son iguales. Y entonces gracias a eso pues llegamos a la conclusión de que la distancia de x a y pues es lo mismo que la distancia de y a x. Ajá. Entonces, primer punto completado. Vale, la parte 2 pues esa es la más fácil, ¿no? Porque dice que la distancia de x a y es mayor o igual que 0. Entonces, pues bueno, esto se puede argumentar de muchas maneras. Vamos a poner la definición para que pues quede más claro, ¿no? Entonces, fíjense, ya desde ahí, desde la definición de norma, pues ya sabemos que la norma siempre es positiva. Entonces, pues ya esto de aquí, como la raíz de algo positivo, pues ya podemos decir que es mayor o igual que 0. Otra cosa, pues sí, ¿no? Ya, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Entonces pongo la definición para que quede aún más claro. Ajá. Estoy sacando la raíz de algo positivo, pues esto siempre es mayor que 0. Entonces no tiene mucho chiste. Y finalmente vamos a la parte 3. Bueno, todavía falta la última, donde la distancia dice que si es igual a 0, sí y solo si x es igual a y. Ajá, como es un sí solo sí, pues hay que hacerlo por los dos lados, aunque en el camino podemos llegar a la conclusión de que podemos hacerlo de regreso fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí la primera hipótesis es que la distancia de x a y, ajá, es igual a 0. Entonces, si eso es igual a 0, significa que ponemos la distancia, significa que x1 menos y1 al cuadrado, así hasta xn menos yn al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces tenemos ya esta ecuación, sabemos que es cierta por hipótesis. Hay que llegar a la conclusión de que x es igual a y. Entonces elevamos todo al cuadrado, y entonces me queda x1 menos y1 al cuadrado, así hasta xn menos yn al cuadrado igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Entonces se eleve todo al cuadrado pues para quitar las raíces. Entonces de aquí pues se puede llegar fácil a la siguiente conclusión. Y ahora todos estos números son positivos. Voy a poner eso. Todos los números son positivos. Son positivos. Ajá. Y al ser positivos, pues la única manera en que sean 0 es que cada término, vamos a ponerle, por lo cual cada término debe ser 0. Debe ser 0. Entonces eso llega a la conclusión de que x1 menos y1 debe ser 0, x2 menos y2 también debe ser 0. Esto debe de quedar claro, ¿no? Ninguno puede tener algún valor porque si no, esto no sería 0, porque como todos son positivos, si uno es positivo, si uno tiene un valor diferente de 0, entonces debería haber otro valor que sea negativo para que se resten y diera 0, pero como todos son positivos, eso no puede suceder. Entonces la única manera en que todo esto sea 0 es que cada uno de los términos que estoy sumando sean 0. Entonces implica eso, y de aquí pues implica que x1 es igual a y1, x2 es igual a y2 y así hasta xn es igual a yn. Por lo tanto, eso implica que cada una de las entradas son iguales, por lo tanto estamos diciendo que x es igual a y. Ajá. Y ya terminaríamos la ida. Vamos a hacer el regreso. Yo creo que debe ser muy similar, pero de todos modos lo voy a realizar. Supongamos que x es igual a y hay que llegar a que su distancia es 0. Entonces, como x es igual a y, calculamos la distancia de x con y. Ajá. Será igual a la raíz de x1 menos y1 al cuadrado, así hasta xn menos yn. Ajá. Pero por hipótesis ambos son iguales, es decir, x1 es igual a y1, x2 es igual a y2 y así hasta xn igual a yn. Entonces esto quiere decir que será la raíz de x1 menos x1, así hasta xn menos yn al cuadrado. Entonces todos estos son 0, entonces quería la raíz de 0 más así hasta 0, por lo tanto es 0. Concluyendo pues nuestra parte 3. Creo que las demostraciones están sencillas, ¿verdad? Pero bueno, son interesantes y es algo que pues debemos de tener en cuenta, nomás para tener consistencia sobre la distancia. Y bueno, también pues recalcar lo que dice, ¿no? No solo resolver la demostración, sino que aquí la distancia pues estamos diciendo que es
qué tan alejado está un vector del otro, por así entenderlo. Entonces estamos diciendo que si la distancia entre dos puntos es 0, entonces deben de ser el mismo, ¿no? Porque los puntos no están alejados, y entonces la única manera en que pueda pasar eso es que ambos sean el mismo. Entonces, bueno, la última parte es la desigualdad del triángulo. Vamos a escribirla. Que obviamente, como pues, su nombre lo indica, necesitamos utilizar, pues, bueno, supondremos que como la distancia está definida con la norma, entonces necesitaríamos utilizar, pues, la desigualdad esta del triángulo para las normas. Y esta me gusta bastante porque, fíjense, podemos entenderlo de la siguiente manera. Tengo dos vectores y bueno, los voy a poner con flechitas y puntitos ahí. No, sé que esto no es muy adecuado, pero bueno. Y supongamos que esto es Rn, ¿no? Supongamos que estas dos líneas, bueno, ya es nada más un dibujo para que nos llevamos la atención. Entonces la distancia la entendemos como pues esto que está aquí, esto que estoy dibujando en rojo. Ajá. Ahora, si yo agrego un tercer punto, ese color no me gusta, vamos a ponerlo pues azul. Agrego un tercer punto y ahora saco la distancia de este punto. Aquí vamos a llamarle X, Y y este de aquí es Z. Ajá, entonces lo que estoy diciendo es que si me voy por este otro camino, ese color tampoco me gustó, vamos a ponerlo pues morado. Sí, entonces fíjense, si yo me voy por aquí y luego por acá, entonces si yo sumo estas distancias de aquí, debe de ser mayor esa distancia que ir, digamos, directamente del punto X a Y. Si pongo un tercer punto, entonces esas distancias o este recorrido va a ser más largo que ir directamente de X a Y. Ajá. Ven que tiene que ver un poco con estas cosas de triángulos y eso, ¿no? Por eso se llama la desigualdad del triángulo, porque pues ahí se forma ese triángulo. Y eso se puede imaginar para Rn. Aquí tenemos un espacio R2, pero bueno, supongamos que podemos generalizarlo. Bueno, imaginar que se puede generalizar la visualización. Ajá, entonces bueno, eso es lo que tenemos que demostrar. Por eso se llama desigualdad del triángulo. Y no importa qué tanto yo acerque el punto azul, siempre va a ser la misma idea. Ajá, no importa qué tanto, siempre ese recorrido va a ser más largo que el recorrido rojo. Ajá. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Está un tanto sencillo porque fíjense, yo lo que necesito es lo siguiente. Necesito, primero, si ven, tengo que empezar con la distancia de x, y y luego agregar un punto ahí, como para poder compararlo con la otra distancia. Entonces, pongamos la definición que tenemos como distancia, que pues es eso que está ahí, y luego como necesitamos agregar el punto z, pues simplemente lo agregamos de alguna manera. Entonces, lo más fácil sería meterlo por aquí. Entonces, por ejemplo, lo ponemos como z y como lo estamos sumando, digo restando, pues lo sumamos y eso ya sería un 0. Lo voy a poner acá para que todavía se vea mejor. X más 0 menos y. Ajá, estoy sumándole un 0 a ese punto y el 0 lo voy a reescribir como menos z más z. Ajá, otra cosa también que recalcar que este 0 es el 0 vector. Bueno, entonces ya agregué esto y como vamos a ponerlo así con paréntesis para que todavía quede más claro. Aquí aplicamos pues la desigualdad del triángulo de la norma, ¿no? El que lo vimos en el video anterior. Entonces tenemos aquí, supongamos que este es A y B. Ajá, y utilizamos esta desigualdad, la voy a poner acá en amarillo, que es que la norma de A más B, ajá, es menor o igual que la norma de A más la norma de B. Ajá. Entonces si ven es lo mismo, solo que ahora A vale X menos Z y B vale Z menos Y. Y entonces esto sería la norma de X menos Z más la norma de Z menos Y. Ajá. Pero esta pues no es más que la definición de la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Entonces pues concluimos que la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Ajá. Ya tenemos pues esta desigualdad del triángulo. Es bastante importante esta desigualdad, es muy utilizada en los ciertos demás ejercicios
Y pues bueno, estas son las propiedades que tiene la distancia. Ajá, es bueno entender y recalcar que la distancia es esta misma idea que se tiene sobre pues la distancia en los reales. Ajá, va a ser de suma importancia para el siguiente tema. Hasta aquí llegaríamos con las propiedades de las herramientas que vamos a utilizar para entrar de lleno con la topología de Rn. Así que hasta que no entiendan muy bien estos aspectos, o por lo menos que tengan una noción bastante clara de definiciones y eso, pues váyanse a los siguientes videos, ¿vale? Bueno, pues espero que estén bien.